A la 1:16 de la tarde retomamos nuestro tema del día, por supuesto el día sin carro en la ciudad de Medellín y el área metropolitana. Ya está con nosotros Cristian Marín del Sistema Informativo Clima 24/7. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿En qué se vino hoy para el trabajo? Transporte público. Muy bien. Hubiera querido hacerlo en bicicleta, pero todavía las rutas no me dan. Muy bien hecho, porque realmente es un día para cambiar un poco los hábitos. No es mucho el impacto que hacemos en el medio ambiente positivo, sí se hacen algunas reducciones, pero realmente es un día como para reflexionar un poco sobre los otros medios de transporte que tenemos en la ciudad y los cuales podemos usar. Me parece que la gente cada vez más cumple la medida un poco por la obligatoriedad que tiene, pero siento un menos entusiasmo este año con el tema ambiental, con la convocatoria en torno a ese sentido. Sí, desafortunadamente, digamos que toma más protagonismo el tema de movilidad que el tema medioambiental, pero ya veremos en algunas cifras lo importante que es. Ya habíamos hablado en las otras notas del noticiero que teníamos reducciones de 450.000 carros y lo hemos visto en los años anteriores. Eso más o menos es cuánto. Haga de cuenta que usted pone los carros en línea, esos 450.000, y son 1.800 kilómetros. Es la distancia que hay entre Medellín y Manaos en Brasil. Son realmente lejos. Muchos carros para una ciudad como nosotros. Son 1.800 kilómetros de distancia si cogemos el tamaño promedio de un vehículo como los que tenemos en la ciudad. Entonces es un dato, por ejemplo, para reflexionar bastante. Entonces hablemos un poco sobre otros medios de transporte. Hablemos entonces de los buses, un medio de transporte. Yo tuve la oportunidad de salir con el equipo de Noticias Telemedellín. Salimos a recorrer la ciudad o uno de los recorridos de la Ruta de Laureles, pero ahora entonces cómo funciona este medio que también es muy usado en ciudades importantes como Nueva York, como Londres, y que lo usan personas de todos los estratos. Entonces veamos cómo es en la ciudad de Medellín. Estamos en la ruta 192 de Laureles, que recorre distintos puntos del occidente de la ciudad de Medellín, incluyendo el centro de la capital del departamento de Antioquia. Solo este bus recoge aproximadamente 500 pasajeros al día, una buena opción para usar en el día sin carro. Este es el recorrido de Oriental con Ayacucho, saliendo hasta San Diego, 33 hasta 84, 35 Almería. Luego se regresa por la 35, coge el 84, 33 San Diego, El Palo, La Playa y luego al paradero de la Oriental con Ayacucho. Aquí hay 4 rutas que son 91, 93 y 90, las cuales son más duritas para trabajar. Son rutas de, por decir algo, 250, 300 pasajeros. La 193 es una ruta de 150 pasajeros, 180. El consumo de combustible por viaje, eso está entre 13, 14, 15.000 pesos por viaje. Claro que dependiendo también del tipo de vehículo, porque hay vehículos más gastones. Carros que contaminan, otros no contaminan. Por ejemplo, este tipo de vehículos, estas Sinus, no contaminan. Se nota la diferencia porque la congestión es muy mínima. Ahora el día sin carro es mucho más, muy descongestionado. Pues ese es el sentido, Cristian, utilizar el transporte público y los medios de transporte limpios y alternativos. Como lo decías anteriormente, el vehículo particular realmente es un privilegio en ciudades más desarrolladas del mundo, en grandes capitales. Y que se va reevaluando si realmente es calidad de vida. No necesariamente es calidad de vida tener un carro particular, más bien puede serlo tener otros medios de transporte que le aporten al medio ambiente y a la movilidad de las grandes ciudades. ¿Qué tal si hablamos, ya hemos hablado de los datos de hoy y ahorita estábamos escuchando esos datos, ¿qué tal si hablamos de los datos de años anteriores, de los impactos positivos que hemos tenido con el día sin carro? Monóxido de carbono. Esto quiere decir que reducimos 317 toneladas de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera durante esa jornada del día sin carro, y hubo 557.719 usuarios en el metro. Algunos aumentos ahí en los porcentajes de usuarios del metro, eso es algo positivo. En el año 2012, hablando por ejemplo del sistema Encicla, hubo 180 préstamos, un 30% más de lo habitual, y hasta las 3:30 de la tarde de la jornada del año 2012 había un aumento del 9% de los usuarios del metro, 305.500 usuarios
usuarios hasta esa hora se estaban presentando en el sistema Metro. Vamos a ver ahora del año 2012, 623 préstamos, aumentó un 144 préstamos ese año y se redujeron en 37% el ozono y en 31% el óxido de nitrógeno. Para las personas que venden combustible, María Adelaida, un 90% de reducción de las ventas para ese día. Digamos que es el punto negativo para aquellos que venden combustible, pero positivo para nosotros, pues que de alguna manera dejamos de recibir menos 90%. Menos 90%. Casi un día perdido. Es como parar el día para ellos realmente. Fenalco también dice que las pérdidas son de 50.000 millones de pesos en solo un día para los comerciantes. O sea, esos pros y contras hay que ponerlos en la balanza. Efectivamente, hay que poner en la balanza porque se afecta bastante un sector ahí de la industria. Otro medio de transporte es la bicicleta. Usted me decía ahora pues que aún no tiene las rutas, pero realmente hay muchas personas que lo pueden hacer y que hoy es un día bueno para que comiencen a tener ese hábito de la bicicleta. También tuve la oportunidad de hablar con Margarita Ospina. Ella es la representante legal de la Fundación Ciclocity y nos contó entonces un poco sobre movilidad en bicicleta en Medellín. Me voy a encontrar con Margarita, que nos va a hablar sobre bicicletas hoy en el Día Sin Carro. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien. Vamos. Vamos a montar. Vamos a rodar. Para mí es una oportunidad para el que se pueda mover en bicicleta por conocimiento y le da un poco de miedo los carros. Debería de aprovechar la oportunidad. ¿Por qué no movernos en bicicleta, tan rico que es? Observa uno mejor como todo lo que sucede al lado. Obviamente es un beneficio en salud muy alto. Yo me evito el gimnasio. Considero que debemos es como educarnos, todos para considerarnos los unos a los otros. Porque la decisión es propia. Yo decido en qué me muevo, pero me debo mover bien. El que monta en moto, monta en bicicleta. Sí. Que es el que no tiene restricción, entonces que aproveche este día y salga a movilizarse en bicicleta y todo el que sea posible. Hay 2 ciclovías destinadas para ello, la de San Juan y Colombia. Ojalá que el que se mueva en bicicleta pueda ir más temprano del trabajo para que no se encuentre ya con los que salen a las 6 de la tarde en carro. Es importante que tengamos conciencia que va a haber carro, pero no dónde parquearse ni dónde movilizarnos, por más que hagan vías. Para mí moverme en bicicleta muchas veces es tomar esa decisión. Me voy en carro, me voy en taxi, me voy en bus, me voy en metro. No, en bicicleta siempre será más rápido. Ese es el sistema Encicla que está funcionando desde hace ya 3 años. Cada vez hay más bicicletas. Muchas más. El sistema va aumentando y también la cultura de bicicleta en la ciudad. Las personas también van sacando su bicicleta para ir al trabajo o al estudio. Eso es muy positivo. Le quería preguntar, usted que es el experto en términos de clima y de sistema informativo Clima 24/7, ¿cuáles son esas partículas de las cuales hablamos hoy que se reducen, que son las más nocivas, no solamente para las vías respiratorias, sino también para la piel? ¿Cómo se llaman? Las más relevantes son las PM2.5. Esas partículas son las que se pueden, como usted dice, introducir en la piel o en las vías respiratorias y causar enfermedades. Otro dato importante de esas partículas, se quedan en el aire por horas, días o semanas. Son partículas que pueden estar en la atmósfera por mucho tiempo. Por eso es que decimos que los impactos de un solo día sin carros no son tan buenos, porque realmente se necesitaría más tiempo de poca emisión de este tipo de partículas. Pero hablemos entonces qué ha pasado con estas partículas en los distintos años. En el 2011 incluso tuvimos una cifra negativa, es decir, que aumentaron las partículas en un 126%. Esto fue captado en la estación de Miguel de Aguinaga, la que queda por ahí por el Parque Berrío. ¿Por qué creemos? Porque aumenta también la circulación de buses y de transporte público por la zona, entonces probablemente se aumentan esas partículas. En el año 2012 mejoró un poco la cifra, aunque seguía negativa, del 7.33% de aumento de esa cifra, pero en el 2013 ya sí hubo reducciones, hubo horas en que hubo hasta 43.4 menos de esas partículas en la atmósfera en la ciudad de Medellín. Entonces hubo un avance, pues por lo menos ahí en esa reducción de PM2.5, les recuerdo pues que son como las más peligrosas. Y ahora hablemos de términos de ruido. Aquí tiene que ver mucho el tema del clima, María, porque cuando llueve, el ruido entonces aumenta para las estaciones, porque aumenta la resonancia pues que reciben los micrófonos que captan el ruido. Esto es Plaza Mayor. Esta es en la estación Plaza Mayor. Entonces, en el año 2011 se redujo el ruido 1.7%, en el año 2012 no hubo reducción de ruido porque hubo lluvias y en el año 2013 0.64%. Todavía estamos en bastante déficit en términos de ruido, sobre
todo porque por ahí pasan muchas rutas. Hoy no ha de buses. llovido, eso quiere Hoy decir no ha llovido, entonces por ahora que puede tendremos haber un una balance medición, tenemos una medición muy exacta, pero si llueve, pues de pronto la medición se va a alterar un poquito, pero por ahora podríamos tener buenas cifras de ruido. Pues Cristian, gracias por haber estado con nosotros en Primer Plano.